Hay piezas que no se escuchan, se imponen. Carmina Burana pertenece a esa categoría rara donde la música deja de ser música y se convierte en fenómeno. No entra por el oído como entretenimiento, sino como una especie de arquitectura emocional antigua, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro del tiempo y hubiese dejado pasar un viento que no ha dejado de soplar desde el siglo XII hasta hoy. El manuscrito enterrado en el mundo. Antes de ser música, Carmina Burana fue papel, tinta y azar. Un códice medieval encontrado en Baviera, en el monasterio de Benediktbeuern, en el siglo XIX. Dentro no había una obra coherente, ni una sinfonía del espíritu religioso, sino algo mucho más humano y desordenado, poemas, canciones de taberna, sátiras, cantos de amor, invocaciones a la fortuna, celebraciones del vino, del deseo, del cuerpo y del destino. Era como si la Edad Media hubiese olvidado por un instante su propio discurso solemne y hubiese escrito lo que realmente pensaba cuando bajaba la mirada. Ese manuscrito no tiene un autor único. Es una voz colectiva, anónima, errante. Goliardos, estudiantes, clérigos vagabundos, intelectuales sin lugar fijo en el mundo. Gente que sabía latín, pero también sabía perder el control. Carl Orff y la reconstrucción del trueno. Siglos después, en el siglo XX, Carl Orff no compuso Carmina Burana en el sentido tradicional. Hizo algo más extraño, la resucitó como ritual moderno. Tomó esos textos medievales y los convirtió en una cantata escénica donde el ritmo es más importante que la melodía, y la repetición más importante que el desarrollo armónico. No es música para contemplar, es música para ser atravesado. Orff no buscaba sutileza. Buscaba impacto. Algo casi primitivo. Como si quisiera devolverle a la música su condición de tambor original. O fortuna, el centro gravitacional. Y dentro de todo ese universo está O fortuna, el inicio y el final del ciclo. No es simplemente una canción, es un marco cósmico. El texto dice, en esencia, la fortuna gira como una rueda, lo alto cae, lo bajo asciende, nada es estable, el destino no negocia. Pero lo que hace que esto sea devastador no es la idea, sino la forma. El coro no canta, declama como una multitud contenida en un templo en llamas. La orquesta no acompaña, empuja como un mecanismo inevitable. El ritmo no avanza, martilla como una ley física. Es música que no pide permiso para existir. La sensación psicológica. Lo interesante de Carmina Burana es que no actúa como una obra clásica bella en el sentido tradicional. Actúa como un sistema de presión emocional. Produce tres efectos casi inmediatos. Sensación de destino ineludible. Como si algo ya estuviera decidido antes de escucharlo. Escala monumental. Todo parece más grande de lo que es, una sala, una película, un conflicto humano. Energía ritual. No se percibe como concierto, sino como ceremonia. Por eso el cine la adoptó tanto, no describe emociones, las amplifica hasta volverlas inevitables. Cosmos, Tyson y el eco del universo. Cuando aparece en Cosmos de Neil deGrasse Tyson, la pieza deja de ser solo música y se convierte en una herramienta de percepción. En escenas donde se habla del sonido, de las ondas, de la vibración del espacio, Carmina Burana funciona como una paradoja, es humana en su origen pero cósmica en su efecto, es medieval en su texto pero casi física en su impacto. Es como si la obra dijera: todo vibra. Todo vuelve. Todo gira. Y eso conecta perfectamente con la idea de un universo regido por ciclos, fuerzas, resonancias. La rueda de la fortuna como metáfora del cosmos. El símbolo central del texto medieval es la rueda de la fortuna. No es una metáfora moral, es una visión del mundo. No hay progreso lineal. No hay estabilidad permanente. No hay centro fijo. Solo rotación. Hoy estás arriba. Mañana abajo. Y luego otra vez arriba, pero nunca igual. En cierto sentido, es una cosmología antes de la ciencia moderna, un universo emocionalmente cíclico. ¿Por qué sigue funcionando hoy? Hay obras que sobreviven porque evolucionan. Carmina Burana sobrevive porque no evoluciona, golpea igual en cada época. En el siglo XII era un canto marginal. En el siglo XX se volvió monumental. En el siglo XX es banda sonora de lo inevitable, deportes,
películas, documentales, publicidad. Y eso revela algo incómodo. El ser humano moderno sigue reaccionando igual al mismo tipo de estímulo ancestral: coro masivo, ritmo repetitivo, armonía simple pero poderosa, texto sobre destino. No importa la tecnología. El sistema nervioso reconoce el lenguaje. Epílogo: lo que realmente es. Carmina Burana no es una canción. Es un archivo medieval de deseos humanos sin filtro, reinterpretado como maquinaria sonora del siglo XX, convertido en símbolo moderno del destino y la fuerza inevitable, y reciclado culturalmente como ruido sagrado contemporáneo. Es, en el fondo, una pregunta disfrazada de música. ¿Cuánto de nuestra vida sentimos como elección, y cuánto como rueda que gira? Si quieres, puedo llevarlo un paso más profundo aún: el análisis del texto latino original de O Fortuna, o cómo su estructura musical está diseñada casi como un mecanismo físico, tipo engranaje sonoro. Explica cómo su estructura musical está diseñada casi como un mecanismo físico tipo engranaje sonoro. La idea de Carmina Burana como engranaje sonoro no es una metáfora poética gratuita, en realidad encaja bastante bien con cómo Carl Orff construye la obra, especialmente en O Fortuna y en varios números centrales. Su diseño musical está pensando menos como narrativa melódica y más como máquina de energía rítmica acumulativa. Voy a desarmarlo como si fuera un mecanismo físico. 1. El principio base: la música como motor, no como discurso en la tradición sinfónica clásica, Beethoven, Brahms, etc. La música habla, desarrolla ideas, modula, contrasta temas. Orff rompe con eso. En Carmina Burana, casi no hay desarrollo temático clásico, no hay evolución armónica compleja, no hay historia musical lineal. En su lugar hay algo más cercano a un sistema físico: repetición y acumulación y tensión y descarga parcial y reinicio. Esto es exactamente el comportamiento de un mecanismo rotatorio. 2. El engranaje rítmico: aastanaatous como dientes de rueda. El elemento clave es el aastanaatou, figura rítmica repetida sin variación significativa. Piensa en esto como los dientes de un engranaje, siempre iguales, siempre regresan al mismo punto, transmiten energía sin interpretación. Ejemplo típico en Orff: patrones de percusión insistentes, células rítmicas cortas repetidas, acordes bloque, no progresiones largas. Esto crea una sensación muy específica: no estás escuchando una melodía, estás dentro de un mecanismo que no se detiene. 3. Capas superpuestas, como ruedas dentadas acopladas. Orff construye la textura musical en capas rígidas: percusión, base mecánica, coro, masa sonora, orquesta, refuerzo armónico, pero estas capas no dialogan como en una sinfonía clásica. Funcionan como engranajes conectados: cuando uno gira, arrastra al otro, no hay independencia real, todo se mueve en bloque. El efecto psicológico es importante: desaparece la sensación de individuos musicales, aparece una entidad única, masiva y automática. 4. Armonía estática: el eje fijo del mecanismo en un motor, no todo gira, hay un eje central. En Carmina Burana, ese eje es la armonía extremadamente estable. Orff usa pocos acordes principales, repetición tonal, no modulaciones complejas, tensión creada más por dinámica que por cambio armónico. Esto hace que la música no viaje a otro lugar, sino que gire alrededor de un centro fijo. Como una rueda que gira sobre su eje sin desplazarse. 5. Dinámica en forma de presión hidráulica en lugar de desarrollo melódico: Orff usa crescendos largos, acumulación de voces, aumento progresivo de intensidad. Esto no es evolución musical clásica. Es más parecido a presión que sube en un sistema cerrado hasta un punto de saturación. En ingeniería: sistema cerrado, presión creciente, válvula de escape parcial, clímax, reinicio del ciclo. 6. O Fortuna: el engranaje máximo. Aquí el sistema se vuelve explícito. Inicio: golpe coral masivo, ritmo firme, casi militar, armonía bloque. Desarrollo: repetición insistente del mismo material, incremento de densidad vocal. Clímax: saturación sonora total, todos los registros activos simultáneamente. Caída: descenso abrupto de energía. Reinicio: la misma estructura reaparece al final de la cantata. Esto es clave: la pieza no termina resolviendo algo, sino cerrando un ciclo mecánico. 7. El tiempo no lineal:
Tiempo circular mecánico en música clásica tradicional, el tiempo avanza como narrativa en Orff, el tiempo gira como rueda. Esto conecta directamente con el texto medieval de la rueda de la fortuna, ascenso, caída, retorno. La música no ilustra la idea, la ejecuta físicamente. 8. Efecto final, percepción de inevitabilidad. Cuando todos estos elementos se combinan, astanaatos, engranajes, capas bloque, ruedas acopladas, armonía fija, eje, crescendous, presión, repetición cíclica, rotación, el cerebro deja de percibir melodía y empieza a percibir sistema, y ese sistema no parece humano en su intención, sino físico. Por eso produce esa sensación tan característica: destino, fuerza inevitable, máquina superior en movimiento, algo que no puede detenerse con voluntad individual. En síntesis, Carmina Burana no está escrita como una historia musical. Está construida como un mecanismo rítmico cíclico de energía acumulativa, donde la música funciona como engranajes sincronizados que giran alrededor de un eje armónico fijo, generando la ilusión de una fuerza inevitable. Si quieres, puedo llevar esto todavía más lejos, compararlo con sistemas físicos reales, resonancia, osciladores, o incluso dinámica de sistemas caóticos, o con cómo el cerebro interpreta patrones repetitivos como inevitabilidad. Lo interesante de Carmina Burana es que, aunque es una obra musical, su efecto puede describirse con bastante precisión usando conceptos de física de sistemas dinámicos. No porque Orff pensara en ecuaciones, sino porque ciertos principios físicos aparecen de forma natural cuando organizas energía sonora de manera repetitiva, masiva y rítmicamente rígida. Vamos por partes, como si tradujéramos música a física. 1. Resonancia. Cuando el sistema responde más de lo que recibe en física, la resonancia ocurre cuando un sistema vibra con máxima amplitud porque una frecuencia externa coincide con su frecuencia natural. En Carmina Burana, especialmente en O Fortuna, ocurre algo análogo. Elementos resonantes musicales, ritmo regular y repetitivo, astanaato, pulsación clara y constante, acentos previsibles, masas corales sincronizadas. Resultado perceptivo. El cerebro humano tiene frecuencias de respuesta rítmica naturales, patrones de atención, respiración, expectativa. Cuando Orff repite patrones, mantiene pulsación estable, refuerza acentos colectivos, lo que sucede es, el sistema perceptivo humano entra en resonancia con la estructura musical. No estás escuchando la obra, estás siendo sincronizado por ella. Esto explica por qué se siente tan inevitable. 2. Osciladores acoplados, coro y orquesta como sistema sincronizado. Un oscilador es cualquier sistema que vibra o se repite en el tiempo, un péndulo, un circuito eléctrico, una cuerda vibrante. Cuando varios osciladores interactúan, pueden acoplarse y sincronizarse. En Carmina Burana, percusión igual a oscilador rítmico base, coro igual a oscilador humano, respiración más fraseo, orquesta igual a oscilador armónico. Orff los hace trabajar no como voces independientes, sino como osciladores acoplados forzados a sincronía estricta. Consecuencia física análoga. Cuando osciladores se sincronizan, pierden individualidad, forman un patrón global estable, aumentan la amplitud total del sistema. Eso es exactamente lo que percibes, una sola onda gigante sonora en lugar de múltiples instrumentos. 3. Sistema de excitación periódica, energía inyectada sin variación en física. Si excitas un sistema con una fuerza periódica constante, puedes generar estabilidad dinámica, acumulación de energía, estados estacionarios de alta tensión. Orff hace esto musicalmente, no introduce variaciones complejas, mantiene el impulso rítmico, repite bloques sonoros. Esto es equivalente a un sistema que recibe energía periódica constante sin disiparla completamente. El resultado es acumulación perceptiva de tensión. 4. No linealidad. El punto donde la música deja de ser proporcional. Los sistemas no lineales no responden de forma proporcional a la entrada. En Carmina Burana, esto aparece cuando pequeñas variaciones de intensidad producen grandes cambios emocionales. Repetición constante genera sensación creciente de catástrofe o destino. Esto es típico de sistemas no lineales: feedback positivo, amplificación interna, sensibilidad a patrones repetidos. En términos simples, la obra no crece suavemente, salta en escalones de intensidad emocional. 5. Dinámica de sistemas, atractor cíclico, la rueda de la fortuna. En teoría del caos y sistemas dinámicos existe el concepto de atractor,
un estado hacia el que el sistema tiende. Hay atractores, fijos, un punto estable, extraños, caóticos, cíclicos, orbitales. Carmina Burana se comporta como un atractor cíclico rítmico. ¿Por qué? Vuelve constantemente a patrones base, no progresa hacia resolución final clásica, termina donde empieza, o fortuna reaparece. Es como una órbita cerrada, no avanza linealmente, gira sobre sí misma, mantiene estructura estable en el tiempo. 6. Feedback positivo, acumulación hasta saturación. El feedback positivo ocurre cuando una salida refuerza la entrada. En la obra, más voces, más intensidad percibida, más intensidad, mayor percepción de destino inevitable, mayor percepción, mayor impacto emocional. Esto crea un bucle, intensidad, percepción, intensificación. Pero Orff controla este sistema evitando colapso caótico total mediante cortes abruptos. 7. El sistema completo, una máquina de estado emocional. Si juntamos todo, Carmina Burana se comporta como un sistema físico compuesto por osciladores acoplados, coro barra orquesta barra percusión, excitación periódica, aastanaatous, resonancia perceptiva, cerebro humano, no linealidad emocional, saltos de intensidad, atractor cíclico, estructura repetitiva global, feedback positivo controlado, crescendo. 8. Traducción final, que es en términos físicos en lenguaje de física de sistemas, podríamos describirla así: Carmina Burana es un sistema dinámico forzado, altamente acoplado, dominado por osciladores sincronizados, con resonancia perceptiva humana, operando cerca de umbrales no lineales de respuesta emocional, y evolucionando sobre un atractor cíclico cerrado que maximiza la sensación de inevitabilidad mediante retroalimentación positiva controlada. Epílogo: ¿por qué esto importa? Lo fascinante es que no es una metáfora forzada. Es casi inevitable. La música es vibración organizada, el cerebro es un sistema dinámico, la emoción es respuesta de sistema complejo. Por eso Carmina Burana no solo se escucha, se comporta como un fenómeno físico dentro del sistema nervioso del oyente. Si quieres, puedo dar el siguiente paso todavía más profundo, compararlo con sistemas caóticos tipo Lorenzo, mapas logísticos, o incluso con cómo el cerebro entra en estados de predicción cerrada cuando la repetición es demasiado fuerte. La idea de predicción cerrada en el cerebro no es un término único formal, pero encaja muy bien con modelos actuales de neurociencia como el procesamiento predictivo, predictive coding, y la forma en que el cerebro intenta minimizar sorpresa. En ese marco, lo que ocurre con música altamente repetitiva y estructurada, como Carmina Burana en sus aastanaatous, puede describirse así: el cerebro deja de explorar y pasa a encerrarse en un bucle de predicción estable. 1. El cerebro como máquina de predicción. El cerebro no funciona principalmente como receptor pasivo de sonido. Funciona como una máquina de anticipación constante en cada instante, construye una hipótesis de lo que viene, compara lo esperado con lo real, ajusta el modelo. Esto se llama error de predicción. Mucho error, sorpresa, atención, exploración. Poco error, estabilidad, fluidez, automatización. 2. ¿Qué pasa cuando la repetición es fuerte? Cuando la música es muy repetitiva, el patrón se vuelve altamente predecible, el error de predicción cae casi a cero, el cerebro aprende el sistema muy rápido. En ese punto ocurre algo clave: el sistema deja de actualizar el modelo, porque ya no hay nada nuevo que corregir. Esto es el inicio de la predicción cerrada. 3. Predicción cerrada, el bucle estable. Una vez que el cerebro domina el patrón, no necesita recalcular cada evento, ejecuta una predicción automática continua, entra en modo de simulación interna. Es como si dijera: ya sé exactamente lo que viene, lo puedo proyectar sin esfuerzo. Entonces ocurre un cambio de estado: antes, atención activa, exploración, sorpresa; después, predicción automática, baja carga cognitiva, estado estable de anticipación. 4. El efecto paradójico: menos información, más intensidad. Aquí aparece lo interesante: aunque hay menos novedad, la experiencia no se vuelve neutra. Al contrario, el sistema predictivo se estabiliza, la energía cognitiva se libera, esa energía se redirige hacia la sensación global. Esto produce sensación de inevitabilidad, absorción total. Hipnosis rítmica. No estás procesando detalles nuevos. Estás dentro del modelo. 5. En términos de teoría de sistemas, un atractor cognitivo: el cerebro entra en un estado equivalente a un atractor dinámico estable, es decir,
el sistema no explora otros estados, converge a un patrón fijo, se mantiene allí mientras el estímulo lo sostenga en música repetitiva fuerte, el patrón externo ancla el atractor, el cerebro sincroniza su predicción con ese ancla resultado, el tiempo deja de sentirse lineal y pasa a sentirse cíclico. 6. ¿Por qué esto se siente tan poderoso en Carmina Burana? ¿Por qué URF explota exactamente este mecanismo? 1. Predicción rápida. El Astana Atou es simple, el cerebro lo aprende en segundos. 2. Estabilidad extrema, no hay variación suficiente para romper el modelo. 3. Intensificación sin sorpresa, aunque no haya novedad, aumenta la energía, volumen, capas, coro. Esto genera un fenómeno clave, el cerebro ya no pregunta qué viene, sino cuánta intensidad soporta esto. 7. Colapso de la exploración, cierre del modelo predictivo en condiciones normales, el cerebro alterna entre exploración, buscar patrones nuevos, explotación, usar patrones conocidos, la repetición extrema empuja todo hacia explotación total del mismo modelo, la exploración se reduce casi a cero. Esto es la predicción cerrada, el modelo interno no cambia, solo se ejecuta, se mantiene estable mientras dure el estímulo. 8. Efecto subjetivo, pérdida de tiempo narrativo. Cuando esto ocurre, cambia la percepción del tiempo, el futuro se vuelve completamente anticipable, el presente se vuelve repetición, el pasado reciente coincide con el futuro esperado resultado, el tiempo deja de sentirse como historia y pasa a sentirse como ciclo. Esto es exactamente lo que refuerza la idea de la rueda de la fortuna en Carmina Burana. 9. Cuando el sistema se rompe, el golpe de cambios y de pronto aparece un cambio fuerte, silencio, modulación, entrada nueva, el error de predicción vuelve abruptamente, el sistema SEIL del bucle se reinicia la atención, por eso los contrastes en URF son tan efectivos, funcionan como reset del sistema predictivo. En resumen, la predicción cerrada ocurre cuando, el cerebro ha reducido el error de predicción casi a cero en un entorno altamente repetitivo, entra en un modo de simulación interna estable, y deja de explorar alternativas, quedando atrapado en un atractor perceptivo que genera sensación de inevitabilidad y flujo continuo. Si quieres, el siguiente nivel natural de esto es muy interesante, como este estado se parece a trance rítmico, meditación por repetición, o sincronización neuronal, entrainment, y porque aparece en rituales humanos de culturas completamente distintas. Silicio y @cx2gc. 2026.